Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, muy chévere, de verdad que sí, que son, vamos a hablar hoy sobre el texto narrativo. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de texto narrativo, ¿verdad? Es un escrito, ¿verdad? Es un tipo de texto escrito que nos relata o narra, como su nombre lo indica, historias, cuentos, hechos o mitos en los que intervienen personajes reales o ficticios. La principal característica es que estos textos deben ser contados por un narrador, pero se destaca que el narrador puede ser también un personaje. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de texto narrativo, estamos hablando de... eh, es, un, es un escrito, escribir desde aquí, es un escrito, ¿listo? Es un escrito, ¿verdad? Que nos relata que nos relata que nos relata eh, historias o cuentos, ¿verdad? Historia, cuentos, hechos, que nos relata historias o cuentos que pueden ser reales o imaginarios. Reales o imaginarios. ¿Listo? Reales o imaginarios. Entonces, el texto narrativo, como su nombre lo indica, narrativo, narrar. ¿Y qué es narrar? Narrar es contar, ¿verdad? Relatar. Entonces, el texto narrativo es aquel que nos narra o nos relata, ya sea una historia o un cuento, que puede ser real o puede ser imaginario, ¿vale? Sus elementos o los elementos del cuento pueden ser, pueden ser el narrador, el espacio, los personajes y el tiempo. Esos son los elementos del cuento o del texto narrativo. Entonces vamos a, con regla, a sacarle unas líneas, ¿ok? Listo, y con color. Miren que yo lo estoy haciendo con color para que se vea mucho mejor. Tenemos aquí, listo, ok. Tenemos este aquí. Listo, entonces, los elementos son el narrador, ¿verdad? ¿Qué es el narrador? La función del narrador es, pues como su nombre lo indica, narrar. Es el que cuenta la historia, es el que cuenta el cuento, ¿verdad? Entonces, el narrador es quien cuenta la historia. Quien cuenta
la historia. ¿Listo? Quien cuenta la historia es el narrador, ¿verdad? Eh, entonces, y hay varios tipos de narrador. Tenemos el omnisciente, el omnisciente, el objetivista, tenemos el protagonista, y tenemos el testigo, ¿verdad? ¿Listo? Vamos a colocar estos 4 ejemplos. Hay más, pero vamos a trabajar solo con estos 4 ejemplos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del omnisciente, estamos hablando, él es un narrador que tiene el conocimiento total de lo que sucede e incluso de lo que sucederá, ¿verdad? También de los personajes y sus sentimientos, a pesar de que él no aparezca en la historia. El omnisciente es como un personaje externo a la historia, al relato. El objetivista es un testigo de los hechos, que describe lo que ve y oye de forma objetiva, sin tener acceso a la conciencia de los personajes, ¿verdad? El objetivista, ¿vale? Es un testigo. El protagonista se encarga de contar su propia historia, ¿verdad? En el protagonista, el narrador protagonista trata de contar su propia historia. Y el testigo eh, participa en la historia y cuenta la historia de otro personaje, ¿verdad? Él observa, él es un observador. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el narrador. Cuando hablamos entonces de espacio, estamos hablando del lugar donde ocurren los hechos, donde transcurre la historia. Es, perdón, segundo. Es el lugar donde ocurre los hechos. ¿Listo? Es el lugar donde ocurren los hechos. Ese vendría siendo el espacio. En los personajes, ¿verdad? Si hablamos de personajes, estamos hablando de las personas o de quién actúa. Esos son los personajes. Entonces tenemos quienes actúan en la historia. Quienes actúan en la historia, esos son los personajes. Quienes actúan en la historia. Entonces, quienes actúan en la historia. Y esos personajes pueden ser primario, secundario, terciario. Cuando hablamos de primario estamos hablando de los protagonistas o del protagonista, ¿verdad? De quien se trata la historia. El secundario es quien acompaña
al protagonista. Acompaña al protagonista. Acompaña al protagonista. Y cuando hablamos del terciario, el terciario muy poco actúa en la historia. Muy poco actúa. Muy poco actúa. Aquí tenemos el antagonista. El antagonista es, por así decirlo, el villano, el malo, ¿verdad? Voy a colocarle aquí, villano. ¿Listo? Entonces, los personajes son quienes actúan en la historia. Ya pueden ser pues seres humanos, animales, objetos, entre otros, ¿verdad? Hablando de personificación. Y esos personajes pueden ser primarios, como los protagonistas, secundarios, que son los que acompañan al protagonista, y los terciarios, que muy poco actúan. Entre ellos tenemos, digamos, entre los antagonistas, que son los villanos, ¿verdad? Es el villano. Ahora, tiempo. El tiempo nos puede hablar del presente, pasado y futuro, ¿verdad? Cuando sucedió la historia. Presente, pasado y futuro. ¿Listo? También en el tiempo nos puedes estar hablando del clima, ¿verdad? Si es un clima cálido, lluvioso, ¿listo? Puede ser tiempo atmosférico o tiempo cronológico. Cuando hablamos de tiempo atmosférico, era como yo les decía, eh, si era lluvioso o era soleado. Ese es atmosférico. Y cronológico, ya hablamos de presente, pasado y futuro. ¿Ok? El texto narrativo es una sucesión de hechos, ¿verdad? Es una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumento. Pueden recibir el nombre de argumento. Reciben el nombre de argumento. Y ese argumento se pueden dividir en tres partes, que son el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Verdad? Esos argumentos pueden ser el inicio o introducción, que también se habla de él. Introducción, inicio. Ok. Nudo. Ok. Nudo. Y tenemos el desenlace. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de inicio, nudo y desenlace, también podemos estar hablando de las partes del texto narrativo, ¿verdad? Que siempre va a tener un inicio o una introducción, un nudo donde se presentan los problemas y un desenlace donde se resuelven esos problemas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de inicio, estamos hablando de la introducción, ¿verdad? Y eh, aquí se presentan los personajes, ¿verdad? Y también la situación inicial. De pronto también un conflicto
que le sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Listo? Entonces, inicio, eh, introduce, introduce a los personajes y situación inicial. Y situación inicial. Ok. El nudo o conflicto, también se le puede llamar nudo o conflicto. Acá se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Se desarrollan, o sea, donde empiezan los problemas. Se desarrollan los acontecimientos planteados. Los acontecimientos planteados al inicio, ¿listo? Y por último, el desenlace o solución, ¿verdad? Aquí es donde se resuelven los conflictos. Entonces, se resuelven los conflictos. Se resuelven los conflictos. Entonces, el inicio nos introduce a los personajes y la situación inicial. Aquí inicia la historia, ¿verdad? Donde se presentan los personajes y el tema que de pronto se va a llevar a cabo en la historia. En el nudo, acá se presentan los conflictos, ¿verdad? Los acontecimientos, ¿verdad? Y, y empieza, digamos, por así decirlo, los problemas para el protagonista. En el desenlace ya se resuelven esos conflictos que se llevaron a cabo en el nudo. ¿Ok? Ahora, el texto narrativo tiene tipos de textos que son. Entre los tipos de textos narrativos tenemos entonces en la literaria, escribirlo acá con azul, literaria, literaria, histórica, la histórica, ¿verdad? Y la periodística. 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 ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de narraciones literarias, estamos hablando de aquella que nos habla sobre, digamos, el cuento, ¿verdad? Cuento. Tenemos la novela.
la novela, tenemos la fábula, el mito, ¿verdad? Las anécdotas, entre otras. ¿Listo? Bueno, aquí yo he escrito dos, cuento y novela. Aquí iría también la leyenda, el mito, la fábula, entre otras, ¿vale? En la histórica tenemos el diario. Tenemos el diario. Tenemos la crónica. Si me cae aquí. Crónica. Y tenemos la biografía. Biografía. ¿Listo? Vamos a escribir la que nos hacen falta acá. Entonces, fábula. Tenemos el mito. También la leyenda, pero como no me cabe, entonces ya ustedes saben. Leyenda. Y acá en lo periodística tenemos lo que es la noticia. Noticia. Entonces, el texto narrativo es un escrito que nos relata historias o cuenta, que nos relata historias o cuentos, ¿verdad? Que pueden ser reales o imaginarios, ¿ok? Entonces, ese texto narrativo tiene sus elementos, que es el narrador, los espacios, el personaje y el tiempo. Cuando hablamos de narrador, estamos de quién cuenta la historia. Y ese narrador puede ser omnisciente, objetivista, protagonista o testigo. El omnisciente tiene el conocimiento total de los hechos e incluso de lo que sucederá en la historia, ¿verdad? Pero él no es un personaje, ¿verdad? Él simplemente es algo externo a la historia, pero ya él tiene conocimiento y puede narrar lo que sucede o va a suceder en ella. El objetivista, estamos hablando de un testigo, ¿verdad? De los hechos, que describe lo que ve y oye. El protagonista es el narrador que cuenta su propia historia o su punto de vista interno. Y el testigo es el narrador que participa en la historia y cuenta la historia de otro personaje y es observador. Cuando hablamos del espacio, estamos hablando del lugar donde ocurren los hechos. Los personajes son los que actúan en la historia y esos personajes pueden ser primario, que es el protagonista, o puede ser el protagonista. El secundario, que acompaña al protagonista. Y el terciario, que muy poco actúa. También tenemos entre los personajes el antagonista, que viene siendo el villano. El tiempo, que puede ser tiempo atmosférico o tiempo cronológico. Tiempo atmosférico nos habla sobre el clima, ¿verdad? Y el cronológico nos habla sobre el presente, pasado, futuro. El texto narrativo es una sucesión de hechos que se puede argumentar, ¿verdad? Y entre ese argumento tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. Cuando hablamos del inicio, aquí se presentan los personajes. Aquí se explica de qué se va a tratar la historia. En el nudo ya empiezan los problemas. Ahí sufren los personajes, empiezan a complicarse y aparecen los problemas, los acontecimientos, ¿verdad? Que se van a desarrollar. Y en el desenlace se resuelven los conflictos de los personajes. Los tipos de textos pueden ser literaria, que nos habla sobre los cuentos, fábulas, novela, mito, leyenda, entre otros. Los histórica, que un ejemplo de ello puede ser el diario, la crónica y la biografía. Y el periodístico
o periodística, que es la noticia, ¿vale? Entonces espero que les haya quedado claro. Cualquier inquietud, pues nos las hacen saber y con mucho gusto se hará aclarada. Entonces, chicos, bye, miren, un mapa conceptual bien bonito, bien chévere, bien coloreado, los cuadros, las letras y todo, ¿vale? Y las líneas hechas con regla y con colores. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.